Tuve que vivir en un cuartito encima de un garaje después de vender mi casa para ayudar a mis 3 hijos a empezar sus negocios. La Navidad pasada llegué a la casa de mi hija con un regalo y fui recibida con un «Lo siento, esto es un evento privado», de su parte. Pero la siguiente acción que tomé hizo que toda la fiesta quedara en silencio. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. La nieve crujía bajo mis botas mientras subía por el camino curvo, sosteniendo con mis manos enguantadas el pequeño paquete envuelto con esmero. Mi aliento formaba nubecitas en el aire de diciembre, y las luces navideñas parpadeaban por cada rincón de la enorme mansión frente a mí. La música y las risas resonaban desde el interior, un marcado contraste con el silencio de la pequeña habitación encima del garaje de Doña Consuelo, donde había vivido durante 18 meses. Dudé frente a la enorme puerta de roble, de pronto consciente de mi abrigo gastado y de lo sencillo de mi regalo. Un álbum de fotos hecho a mano con la historia de nuestra familia. Hace 3 años yo habría estado dentro de esa casa, saludando a los invitados y rellenando las copas de champán. Hace 3 años, antes de venderlo todo para que mis hijos persiguieran sus sueños. «Estás tomando la decisión correcta, mamá», había dicho Paloma cuando firmé los papeles para vender nuestra casa familiar. «Esta inversión en nuestro futuro nos va a beneficiar a todos». Esteban, el mayor, había asentido emocionado. «Cuando el restaurante despegue, tendrás tu propia ala en mi casa». Y la dulce Azucena, la más chica, me había abrazado fuerte. «Tu sacrificio no se va a olvidar, lo prometo». Yo les creí. Después de que su padre muriera, dejándonos solo deudas y recuerdos, lo di todo para criarlo sola. La casa era mi único patrimonio, el resultado de 30 años de esfuerzo. Venderla les dio a mis 3 hijos el capital suficiente para arrancar sus negocios. El restaurante de Esteban, la boutique de Paloma y el despacho de diseño gráfico de Azucena. Por un tiempo viví con cada uno por turnos, de un cuarto de huéspedes a otro. Pero a medida que sus negocios prosperaron, sus vidas se llenaron. Las invitaciones a las cenas familiares se volvieron menos frecuentes. Las llamadas quedaban sin responder. Y al final me encontré rentando el pequeño espacio sobre el garage de Doña Consuelo, sobreviviendo con mi modesta pensión y algún que otro trabajo de maestra suplente. Ahora, frente a la gran casa de Paloma, me armé de valor y toqué el timbre. A través del vidrio escarchado, vi siluetas moviéndose con ropa elegante. La puerta se abrió y allí estaba mi hija, radiante con un vestido de cóctel rojo. Su cabello recogido en un peinado elaborado que jamás le había visto. Su sonrisa se apagó al verme. «¿Mamá?» Su voz sonó más confundida que alegre. «¿Qué haces aquí?» «Traje un regalo de Navidad», dije, extendiendo el paquete. Pensé que tal vez podría acompañarlos un rato. Ha pasado tanto tiempo. Paloma salió parcialmente, cerrando la puerta detrás de ella. El aire frío me picaba las mejillas, pero la frialdad en sus ojos era peor. «Lo siento, pero es un evento privado», dijo, bajando la voz. «Hay clientes importantes aquí. Esteban y Azucena también. No es un buen momento». Sentí como si me hubieran abofeteado. «¿No es un buen momento?» «Paloma, soy tu madre. Y lo agradezco, pero debiste haberme llamado antes». Ella echó un vistazo nervioso hacia la puerta. «Quizá podamos comer la próxima semana. Te llamo». Pero las dos sabíamos que no lo haría. Igual que no había devuelto mis llamadas en los últimos 3 meses. En ese instante, algo dentro de mí, algo que había estado cediendo y cediendo, por fin se rompió. La realización me golpeó como una ola. Me había convertido en una molestia para mis propias vidas. Miré más allá de ella, hacia el cálido y reluciente salón, donde mi hijo Esteban charlaba con un grupo de personas, con una copa de champán en la mano. Por otra puerta, alcancé a ver a Azucena, acomodando bocadillos en una charola de plata. Todos estaban allí, todos juntos, y ni siquiera me habían avisado. Lo que hice después no fue planeado, no fue calculado para impresionar ni para dar una lección. Fue simplemente la acción de una mujer que finalmente llegó a su límite. Respiré hondo,
Enderecé los hombros y me deslicé con suavidad junto a Paloma, entrando en la calidez de la casa. Las conversaciones se detuvieron cuando las cabezas se giraron hacia mí. El cuarto quedó en silencio, excepto por la suave música navideña de fondo. «Mamá», susurró Paloma detrás de mí, avergonzada. Ahí me quedé, con mi abrigo de segunda mano, apretando un pequeño regalo, frente a un salón lleno de desconocidos y los 3 hijos por los que había dado todo. Y entonces, con una calma que no sabía que tenía, puse el paquete en una mesa cercana, me quité el abrigo y hablé con una voz clara que llegó hasta el último rincón de la sala, ahora callada. «Feliz Navidad a todos. Soy Soledad Vargas, la madre de Paloma, Esteban y Azucena». El silencio que siguió fue absoluto. Mis hijos me miraron, paralizados de shock, mientras todos los invitados giraban para verlos a ellos. Y en sus ojos vi algo que nunca pensé ver: vergüenza. Pero lo que ocurrió después lo cambió todo. Para mí, para mis hijos y para el futuro de nuestra familia rota. Un distinguido caballero mayor, con una mirada amable pero penetrante, encontró la mía. «Soledad Vargas», preguntó, con un tono de incredulidad. «¿La Soledad Vargas que enseñó inglés en el Instituto Valle Azul por 20 años?» Asentí, sorprendida. «Sí, esa soy yo». Su rostro se iluminó con una sonrisa cálida. «Señora Vargas, probablemente no me recuerde. Soy Teodoro Guzmán. Usted le dio clases a mi hijo Mauricio en el 2001. Él tenía problemas y usted se quedaba después de clases 3 veces por semana para ayudarlo». Se volvió hacia el salón. «Esta mujer salvó el futuro de mi hijo. Ahora es un autor publicado y él le atribuye el haberle cambiado la vida». El salón seguía en silencio, pero la calidad de ese silencio había cambiado. Podía sentir el peso de docenas de miradas curiosas sobre mí. «Recuerdo a Mauricio», dije suavemente. Tenía una manera hermosa de expresarse. Solo necesitaba que alguien creyera en él. Teodoro Guzmán se acercó y tomó mi mano. Llevo años buscándola para agradecerle como se merece. Cuando escuché que la escuela había perdido contacto con usted, hizo una pausa, mirando a Paloma cuyo rostro había perdido todo color. «No tenía idea de que usted era familia de los Vargas». Paloma nunca mencionó que su madre era la Soledad Vargas. Paloma dio un paso al frente, perdiendo la compostura. «Señor Guzmán, no sabía que conocía a mi madre. ¿Conocerla?» Teodoro rió. «Su madre es casi una leyenda entre los papás de Westridge. Incluso hay una beca con su nombre ahora». Se volvió hacia mí de nuevo, lo cual hace aún más desconcertante que me dijeran que no se le localizó para la ceremonia de premiación del mes pasado. Sentí cómo se me hundía el corazón. ¿Ceremonia de premiación? A mí no me avisaron de ninguna ceremonia. Esteban se acercó entonces, dejando su copa de champán. ¿Qué ceremonia de premiación? Sus ojos iban y venían con nerviosismo entre Teodoro y yo. Teodoro parecía genuinamente confundido. «El premio Legado Westridge incluye una beca de $50,000. Como no pudimos localizarla directamente, contactamos a su familia», señaló hacia mis hijos. «Nos dijeron que usted estaba viajando al extranjero indefinidamente». Sentí que el suelo se me movía. Las implicaciones de lo que decía Teodoro me golpearon como olas. Mis hijos habían interceptado la comunicación sobre un premio y dinero destinado a mí. Me habían dejado completamente en la ignorancia, diciéndole a la gente que no estaba disponible. Azucena apareció al lado de Esteban, con el rostro pálido. «Mamá, ¿podemos explicarlo?» «Claro que pueden», respondí en voz baja. Las piezas encajaban. Las llamadas misteriosas de números desconocidos que mis hijos desestimaban cuando yo las mencionaba. El correo que se ofrecieron a recoger cuando me mudé para hacerme la vida más fácil. Una mujer entre la gente carraspeó. «Disculpe, pero usted es la misma Soledad Vargas que escribió esos ensayos increíbles para la revista de maestros?» Yo se los leía a mi hija. La inspiraron a ser maestra. Antes de que pudiera contestar, otro invitado intervino. «Espere, ¿usted no dirigió esa campaña para reconstruir la biblioteca infantil después del incendio en 2010? Mi empresa donó gracias a su discurso tan apasionado.
Uno por uno, los presentes comenzaron a reconocerme. No como la madre vergonzosa de mis hijos, sino como alguien que había tocado vidas, que había marcado una diferencia en la comunidad. Con cada nueva revelación, mis hijos parecían encogerse más en sí mismos. Teodoro todavía me sostenía la mano. Soledad, estoy en la junta de Westridge. Ese dinero de la beca sigue esperando por usted. Y hay más. Hemos estado tratando de ofrecerle un puesto dirigiendo nuestro nuevo programa de extensión educativa. Sueldo completo, prestaciones. Simplemente no logramos encontrarla. Me sentía mareada por todo lo que implicaba. Todos esos meses luchando para sobrevivir, con trabajos mal pagados, viviendo en un cuartito apenas más grande que un closet. Mientras las oportunidades y el reconocimiento me buscaban, interceptados por mis propios hijos. Creo, dije despacio, encontrando la voz, que mis hijos y yo necesitamos tener una conversación en privado. Teodoro asintió con comprensión. Por supuesto, pero por favor, aquí está mi tarjeta. Llámeme mañana. Puso una tarjeta de presentación en mi mano. Tenemos mucho de qué hablar. Paloma dio un paso al frente, su sonrisa profesional de vuelta, aunque sus ojos mostraban pánico. Damas y caballeros, ¿por qué no pasamos al comedor? Ya van a servir la cena. Señaló hacia un arco, y la gente, todavía murmurando, comenzó a moverse en esa dirección. Cuando el último invitado salió de la sala, me giré para enfrentar a mis 3 hijos. Sus expresiones iban desde la desafiante de Esteban hasta las lágrimas de Azucena, pasando por la compostura calculada de Paloma. «Mamá», empezó Paloma, «esto no es lo que parece». «Entonces, ¿qué es?», pregunté con la voz más firme de lo que esperaba, porque parece que me han estado ocultando oportunidades, parece que le han mentido a la gente sobre mí. Parece que mis propios hijos han estado saboteando mi vida. Esteban se irguió. Estábamos protegiéndote. ¿Protegiéndome? ¿De qué? ¿De un trabajo? ¿De seguridad económica? ¿De reconocimiento por el trabajo de toda mi vida? ¿Del estrés?, insistió. ¿De la responsabilidad? Ya no eres joven, mamá. Después de todo lo que has pasado, mereces descansar. ¿Descansar?, repetí incrédula. ¿En un cuarto sobre un garaje contando centavos para pagar la renta? ¿Esa es su idea de descanso? Azucena se secó las lágrimas. Íbamos a contarte sobre el premio. Solo que pensamos... ¿Pensaron qué? Mi voz ya sonaba peligrosamente baja. Paloma dio un paso adelante, siempre pragmática. Pensamos que el dinero se usaría mejor invirtiéndolo en negocios que eventualmente pudieran mantenernos a todos, incluyéndote a ti. Y ahí estaba. La verdad quedó al descubierto. Se habían quedado con lo que me pertenecía, justificándolo como si fuera por mi bien, cuando en realidad fue por el suyo. ¿De la misma manera que invertiste el dinero de la venta de mi casa?, pregunté. ¿La casa por la que tu padre y yo trabajamos toda la vida? ¿El hogar donde te crié después de que él muriera? Una chispa de culpa cruzó sus rostros, confirmando lo que ya empezaba a sospechar. El dinero que les había dado no había ido todo a sus negocios. Recordé el carro de lujo de Paloma, las vacaciones de Esteban en las Maldivas, el guardarropa de diseñador de Azucena. Todo apareció poco después de que les entregué sus inversiones. ¿A dónde se fue el dinero?, exigí. Todo. Quiero saberlo ahora mismo. El rostro de Esteban se endureció. Este no es el momento ni el lugar para esta conversación. Es exactamente el momento, respondí, porque ya me cansé de esperar a que ustedes 3 recuerden que existo. Ya me harté de ser relegada y olvidada. Ya me cansé de sacrificarlo todo para no recibir nada, ni siquiera el respeto más básico, a cambio. Busqué la tarjeta de Teodoro en mi bolsillo. Una calma repentina me envolvió. Mañana le voy a llamar a Teodoro. Voy a aceptar ese trabajo. Voy a reclamar ese dinero del premio. Y luego voy a hacer unos cambios en mi vida, empezando por la manera en que permito que mis propios hijos me traten. Los ojos de Paloma se entrecerraron. ¿Qué se supone que significa eso? La miré fija. Significa que voy a retomar el control de mi vida. Y significa que ustedes 3 tienen que tomar una decisión.
Justo en ese momento, las puertas del comedor se abrieron y un mesero apareció. «Señora Vargas, sus invitados la esperan. ¿Sirvo el primer plato?» Paloma parecía dividida entre su fiesta y la crisis familiar que se desataba en su sala. «Sí, por favor, ya vamos». Cuando el mesero se fue, ella volvió a mirarme, con la voz baja y apurada. «Mamá, por favor, ¿podemos hablar de esto mañana? Mi futuro depende de cómo salga esta noche». Observé a mi hija, hermosa, exitosa y completamente ensimismada, y sentí una mezcla extraña de amor y decepción. «Tu futuro siempre me importó más que el mío, Paloma. Eso se termina esta noche». Con eso, me dirigí al comedor donde los invitados esperaban, pero al llegar al umbral, me detuve y los miré a los tres. «Por cierto», dije suave, «ese regalo que traje es la escritura de la casa familiar. Encontré la manera de comprarla de nuevo, con la ayuda de un viejo amigo. Iba a cederla a ustedes tres como regalo de Navidad. Ahora no estoy tan segura». Sus rostros incrédulos me dijeron que no esperaban esto, que me habían subestimado por última vez. Lo que no sabían era que aún tenía una sorpresa más. Una que los obligaría a enfrentarse, no solo a lo que me habían hecho, sino a lo que se habían convertido en el proceso. Mientras entraba al comedor con la cabeza en alto, los escuché venir detrás de mí, susurrando con urgencia entre ellos. Pero fuera cual fuera el plan que estuvieran tramando, ya era tarde. La verdad ya estaba saliendo a la luz. Y para cuando llegara el postre, todos en esa sala sabrían exactamente en qué clase de personas se habían convertido mis hijos, y exactamente qué clase de mujer los había criado. El comedor quedó en silencio cuando entré. Docenas de rostros se volvieron hacia mí, con curiosidad evidente en sus expresiones. Paloma me alcanzó rápido, poniéndose en modo anfitriona mientras acomodaba a los invitados en sus asientos. Noté con un nudo en el estómago que no había una tarjeta con mi nombre en la mesa decorada con tanto esmero. Teodoro Guzmán me miró y me señaló una silla vacía junto a él. «Soledad, por favor acompáñanos. Sería un honor». Mientras tomaba asiento, vi a mis hijos acurrucados en una intensa conversación junto a la puerta de la cocina. Sus miradas furtivas hacia mí confirmaban que estaban discutiendo cómo manejar la situación, cómo manejarme a mí. «Señora Vargas». Una mujer al otro lado de la mesa se inclinó hacia adelante. Teodoro nos estaba contando sobre su carrera como maestra. ¿Es cierto que una vez convenció al consejo escolar para financiar un programa de literatura para jóvenes en riesgo? Antes de que pudiera responder, Paloma apareció a mi lado, con una sonrisa tensa. «Todos, me gustaría proponer un brindis antes de comenzar». Ella levantó su copa, cortando la conversación de tajo. A nuevas alianzas y futuros prósperos, las copas chocaron alrededor de la mesa. Pero Teodoro mantenía su mirada fija en mí. «Nunca respondiste a la pregunta, Soledad, sobre el programa de literatura». «Sí», contesté, recuperando la voz. «Lo llamamos palabras de cambio. Tomábamos a estudiantes con dificultades y los acercábamos a autores que habían superado retos similares. Fue bastante exitoso». «¿Exitoso?», Teodoro se rió. «Se convirtió en un programa modelo que adoptaron 3 estados. Tu mamá es demasiado modesta», dijo a la mesa. «Ha transformado cientos de vidas con su trabajo». Crucé la mirada con Esteban al otro lado del salón. Observaba el intercambio cada vez más preocupado. Mi vida tranquila como maestra nunca había impresionado a mis hijos ambiciosos. Siempre parecían avergonzados de mi carrera modesta, prefiriendo presumir los negocios más lucrativos de su padre, incluso después de que su muerte nos dejó endeudados. Mamá siempre estuvo dedicada a sus alumnos, intervino Azucena, sentándose cerca para unirse a la charla. Su tono era conciliador, pero le noté la ansiedad. «Cierto», respondí, «aunque me sorprende que lo recuerdes, Azucena. Una vez me dijiste que ser maestra era una carrera de repuesto para quienes no lograban hacerla en el mundo real». Se escucharon unas risas incómodas en la mesa. El rostro de Azucena se puso rojo. «Estoy segura de que no lo dijo con esa intención», intervino Paloma con suavidad. «Siempre hemos estado orgullosos del trabajo de mamá». «¿Tan orgullosos que nunca mencionaron sus logros a sus socios?», preguntó Teodoro con inocencia. «Me resulta sorprendente.
considerando las conexiones que su reputación les pudo haber traído. Llegó el primer plato, desviando la atención por un momento. Aproveché para observar a mis hijos. Sus rostros reflejaban distintos grados de pánico y cálculo. Intentaban descifrar cómo retomar el control de la narrativa, una narrativa que habían construido cuidadosamente sin mí. «Señora Vargas», llamó un hombre más abajo en la mesa. «Entiendo que ahora lleva una vida más sencilla. ¿Fue una elección deliberada después de jubilarse?» Vi cómo a Paloma casi se le atoraba el vino. Justo ese era el tipo de conversación que intentaba evitar. «No exactamente», respondí con calma. «Después de que mi esposo murió, vendí nuestra casa para darles capital inicial a los negocios de mis hijos. Se suponía que sería temporal». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. «¿Así que usted es la inversionista ángel detrás de Vargas Designs, la tienda Paloma y Sazón de Esteban?», preguntó una mujer que reconocí como reportera local. «Eso es bastante impresionante». «El apoyo de mamá fue invaluable», dijo Esteban con rigidez, uniéndose a la mesa. «Aunque, por supuesto, hemos construido nuestro éxito con nuestro propio esfuerzo». «Por supuesto», coincidí. «Aunque me da curiosidad algo, Esteban. Cuando te fuiste de vacaciones de lujo a las Maldivas la primavera pasada, ¿fue antes o después de decirme que no podías ayudarme con mi cirugía dental?». El rostro de Esteban se puso pálido. Las cejas de la reportera se levantaron y prácticamente podía ver cómo llenaba su libreta mental. «Mamá», siseó Paloma, «este no es el lugar». «¿Y cuál es el lugar, Paloma?», pregunté, manteniendo el tono. «¿Tu casa? No me has invitado en más de un año. ¿Tu oficina? Tu asistente bloquea mis llamadas. ¿Cuándo exactamente íbamos a tener esta conversación?». La tensión en la mesa era palpable. Los invitados intercambiaban miradas incómodas, de repente muy interesados en sus entradas. «¿Quizá cambiamos de tema?», sugirió Azucena desesperada. «Excelente idea», respondí. «Hablemos del premio Legado Westridge, ese que trae consigo una beca de $50,000, la que ustedes tres interceptaron y me ocultaron». El sonido de un tenedor cayendo retumbó en el silencio. «¿Es cierto?». Teodoro parecía realmente sorprendido al volverse hacia mis hijos. Paloma fue la primera en reaccionar. «Hubo un malentendido. Queríamos darle la sorpresa a mamá». «¿En qué fecha exactamente?», pregunté. «El premio se anunció hace 3 meses, según Teodoro». Nadie contestó. «¿Cobraron el cheque?», preguntó Teodoro, con la voz endurecida. Las expresiones de mis hijos, llenas de culpa, respondieron por ellos. «Yo autoricé a mis hermanos para aceptarlo en mi nombre», Paloma improvisó. «Los fondos están en un fideicomiso para la jubilación de mamá». Solté una carcajada. El sonido me sorprendió hasta a mí. ¿Un fideicomiso del que nunca supe? Mientras yo trabajaba de maestra suplente y vivía sobre un garaje para sobrevivir, una serie de murmullos recorrió la mesa. La historia ya se estaba volviendo clara para todos los presentes. Mis exitosos hijos se habían aprovechado de su propia madre. Esteban se levantó de golpe. «Esto es un asunto privado de familia. No creo que sea tema para discutir durante la cena». «Yo no estoy de acuerdo», dijo la reportera. «Como alguien que ha escrito bastante sobre sus historias de éxito empresarial, me interesa mucho saber cómo consiguieron su primer financiamiento y cómo compensaron a su inversionista». «Nuestra madre no fue una inversionista», insistió Paloma. Su actitud profesional empezaba a desmoronarse. Ella estaba ayudando a sus hijos como cualquier madre lo haría. «Como cualquier madre lo haría», repetí suavemente. «Sí, eso pensé yo también. Así como pensé que cualquier hijo se aseguraría de cuidar a su madre después de que ella les dio todo». Azucena rompió en llanto. «Mamá, no fue así. Solo nos dejamos llevar por todo. Los negocios, los círculos sociales, la presión de aparentar éxito». «¿Y yo en dónde encajaba en esa imagen?», pregunté. ¿Era yo un recordatorio incómodo de dónde venían? ¿Algo que había que esconder y olvidar? La habitación quedó completamente en silencio. Mis hijos no tenían respuesta. Teodoro carraspeó. «Soledad, sin importar lo que haya pasado, la oferta de trabajo sigue en pie. Sería un honor que dirigieras nuestro programa educativo comunitario». «Gracias, Teodoro»,
respondí sinceramente. Te lo agradezco más de lo que imaginas. El rostro de Paloma pasó de rojo a pálido. ¿Un trabajo? Mamá, no tienes que trabajar. Nosotros podemos encargarnos de ti. ¿Así como se han encargado de mí los últimos 18 meses? Pregunté. No, gracias. Prefiero encargarme de mí misma. Esteban se inclinó hacia adelante, con la voz baja y urgente. Mamá, por favor, nos estás haciendo quedar mal delante de todos. ¿Los estoy haciendo quedar mal? Sentí una oleada de indignación. He pasado el último año y medio viviendo en pobreza, mientras ustedes tres vivían en el lujo, usando dinero que salió de mi sacrificio. ¿Y les preocupa quedar mal? Llegó el plato fuerte, pero pocos parecían interesados en comer ya. El drama en la mesa era mucho más interesante. Quizá, sugirió una mujer mayor al final de la mesa. Tus hijos simplemente no comprendieron lo difícil que era para ti, Soledad. La comunicación es de ida y vuelta. Aprecié su intento de ser diplomática, pero no iba a soltar a mis hijos tan fácilmente. Los llamé a cada uno todas las semanas, dije. Les conté del techo con goteras en mi cuarto, de tener que elegir algunos meses entre pagar la calefacción o comprar comida. Paloma me dijo que estaba demasiado ocupada para hablar. Esteban sugirió que administrara mejor mi dinero. Y Azucena prometió visitarme, pero nunca apareció. Las lágrimas de Azucena ya corrían sin control. Lo intenté, susurró. Solo que me dejé llevar. ¿En qué? Pregunté. ¿Qué era más importante que ver por tu madre? ¿Construir algo significativo? Contestó Esteban, con un destello de desafío en la mirada. Crear negocios que duren. Consolidarnos. ¿No es eso lo que querías para nosotros? Yo quería que tuvieran éxito. Sí, lo entendí. Pero no a costa de tu humanidad. No a costa de tu integridad. Eso no es justo, protestó Paloma. Hemos trabajado muchísimo. Con una gran ventaja que vino de mi sacrificio, respondí. Un sacrificio que nunca reconociste ni valoraste. Metí la mano en mi bolso y saqué una cartera de cuero gastada. De ahí saqué una foto descolorida. Los cuatro parados frente a nuestra casa familiar, abrazados y sonriendo. Fue tomada el día después del funeral de su padre. ¿Recuerdan lo que les dije ese día? Pregunté dejando la foto sobre la mesa. Ellos miraron la imagen en silencio. Dije que ahora solo nos tenemos los unos a los otros. Tenemos que cuidarnos, recordé. Yo cumplí mi parte de esa promesa. Renuncié a todo por ustedes tres. Y a cambio me sacaron de sus vidas en cuanto dejé de serles útil. El silencio que siguió fue abrumador. Alrededor de la mesa los invitados se removieron incómodos testigos de una familia que se desmoronaba. Entonces desde la puerta una voz nueva habló. Bueno, esto ciertamente no es la cena de Navidad que esperaba encontrar. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada donde un hombre alto y distinguido de unos 60 años estaba con un regalo envuelto en las manos. Su cabello plateado estaba cubierto de nieve y sus ojos amables se fijaron directamente en mí. Hola, Soledad, dijo suavemente. Ha pasado mucho tiempo. Sentí que la sangre me abandonaba al reconocerlo de inmediato. Ignacio Salazar, mi primer amor. El hombre con el que me había comprometido antes de conocer al padre de mis hijos. El hombre que recientemente me había buscado después de que un amigo en común nos puso en contacto. Ignacio, susurré. No pensé que regresarías al pueblo hasta la próxima semana. Él sonrió. Terminé mis asuntos antes. Quería sorprenderte. Miró alrededor de la tensa mesa. Aunque parece que no soy el único con sorpresas esta noche. Paloma se levantó rápido. Perdón, ¿quién es usted? Ignacio extendió la mano. Ignacio Salazar. Tu madre y yo fuimos cercanos en su momento. Hace poco volvimos a hablar. Pude ver las ruedas girando en las mentes de mis hijos. No tenía ni idea de que había estado en contacto con alguien de mi pasado, mucho menos con alguien que claramente me tenía en alta estima. ¿Mamá? Comenzó Esteban con cautela. ¿Nunca dijiste nada? Hay muchas cosas que no he dicho, respondí con calma. Así como hay muchas cosas que ustedes nunca han preguntado. Ignacio observó la escena con ojos atentos.
Me imagino que interrumpí algo importante. Ni te imaginas, dijo Teodoro levantándose para darle la mano a Ignacio. Teodoro, por favor, acompáñanos. Creo que Soledad necesita otro aliado en la mesa. Cuando Ignacio ocupó la silla que de pronto apareció a mi lado, sentí que volvía una fuerza que no sabía que había perdido. Flanqueada por dos hombres que claramente me valoraban tal como soy, encontré el valor para terminar lo que había empezado. Mis hijos creen que necesito su protección, le dije a Ignacio. Me han estado protegiendo de ofertas de trabajo, premios en efectivo y aparentemente de mi propia independencia. La expresión de Ignacio se endureció. Se volvió a mirar a mis 3 hijos evaluándolos. ¿Así? Paloma, siempre rápida para reaccionar, intentó retomar el control. Señor Salazar entró en medio de una conversación familiar complicada. Quizá podríamos continuar esto en otro momento. Ignacio sonrió, pero su sonrisa no llegó a los ojos. En realidad creo que mi momento es perfecto. Verán, traigo noticias para su madre, noticias que podrían cambiarlo todo. Todas las miradas se volvieron hacia Ignacio, incluidas las mías. Esto no era parte del plan del que habíamos hablado la semana pasada. ¿Qué noticias?, pregunté de pronto inquieta. Ignacio tomó mi mano sobre la mesa. La oportunidad de inversión que mencioné, la que pensé que tardaría meses en concretarse, ya fue aprobada. Los fondos están disponibles de inmediato. Esteban se inclinó hacia adelante. ¿Oportunidad de inversión? ¿Qué oportunidad de inversión? Ignacio se volvió hacia él con una cortesía fría. Tu madre me pidió que no hablara de esto hasta que se finalizara, pero ya que hoy estamos siendo sinceros, me miró buscando mi permiso. Asentí, yo también intrigada por lo rápido que se había resuelto todo. Soy el socio gerente de Salazar Global Investments, explicó Ignacio a la mesa. Nos especializamos en tecnología y programas educativos. Soledad compartió conmigo algunos de sus métodos innovadores de enseñanza y de inmediato vi su potencial. Estamos listos para financiar una plataforma educativa completa basada en su trabajo. Los instintos empresariales de Paloma despertaron. ¿De cuánto dinero estamos hablando? $2 millones, dijo Ignacio con calma. Con Soledad como accionista mayoritaria y directora creativa, el número quedó flotando en el aire como una presencia física. $2 millones. Más dinero del que jamás imaginé tener a mi alcance, suficiente para cambiarlo todo. Mis hijos me miraban, con la sorpresa pintada en sus rostros. La madre que habían considerado ingenua con el dinero, irrelevante profesionalmente y vergonzosa socialmente, estaba recibiendo una oportunidad de negocio multimillonaria. Nunca dijiste nada de esto, susurró Azucena. No, asentí. No lo hice, porque en algún momento entendí que mis logros y oportunidades no eran valorados por las 3 personas que más amaba en el mundo. Así que dejé de compartirlos. La realización de lo que habían perdido, no solo económicamente, sino también en términos de relación y confianza, empezaba a reflejarse en sus caras. Pero antes de que pudieran responder, Ignacio soltó una bomba más que los obligaría a cuestionar todo lo que creían saber de su madre práctica y predecible. Hay algo más que deberían saber, dijo, sin apartar los ojos de los míos, mientras colocaba una pequeña caja de terciopelo sobre la mesa. Algo que quizá explique por qué estaba tan dispuesta a apoyar la visión de Soledad. La caja de terciopelo quedó entre nosotros como una pregunta muda. La miré, con el corazón golpeando fuerte contra mis costillas. Seguramente no estaba a punto de... Ignacio, susurré, ¿qué estás haciendo? Su sonrisa fue suave, algo que debía ser hace 40 años. La voz de Paloma rompió el momento, afilada y con sospecha. «Mamá, ¿quién exactamente es este hombre para ti?» Miré a mi hija, viéndola claramente, quizá por primera vez en años. No como a mi hija exitosa, sino como a una mujer que había perdido el rumbo. Ignacio fue mi prometido antes de conocer a su padre. ¿Prometido? La voz de Esteban se quebró con incredulidad. Nunca mencionaste haber estado comprometida antes de papá. Hay muchas cosas que nunca mencioné, respondí en voz baja.
muchas partes de mí que dejé de lado para ser su madre. Pero eso no significa que esas partes hayan dejado de existir. Ignacio abrió la caja de terciopelo, revelando no un anillo como todos esperaban, sino una pequeña llave dorada. «Esto no es una propuesta, Soledad», dijo. Sus ojos brillaban con diversión ante el suspiro colectivo que recorrió la mesa. «Al menos no todavía. Esta es la llave de mi casa en el lago de Chapala, la misma donde íbamos a pasar nuestra luna de miel hace tantos años». La recordaba bien. Una propiedad impresionante entre pinos, con ventanales de piso a techo que daban al agua cristalina. En nuestros planes juveniles representaba nuestro futuro juntos. «La casa es tuya», continuó Ignacio. «Independientemente de si aceptas la propuesta de negocio o cualquier otra cosa que pueda ofrecerte en el futuro, es mi manera de decir que lamento los años que perdimos. ¿Le estás dando una casa a nuestra madre?». La voz de Azucena apenas se oía del asombro. Ignacio se volvió hacia ella, con el gesto endurecido. «Le estoy devolviendo algo que siempre fue suyo, algo que las circunstancias y quizá mi propio orgullo tonto le impidieron tener». Me miró de nuevo. «Nunca lo vendí, Soledad. Nunca pude convencerme de dejarlo ir. En el fondo siempre esperé que algún día lo vieras». El comedor se quedó en completo silencio. Este giro inesperado había captado aún más la atención de todos que el drama familiar que lo había precedido. «No sé qué decir», admití, genuinamente abrumada. «No tienes que decir nada ahora», me aseguró Ignacio. «La llave y la decisión son tuyas». Teodoro carraspeó. «Pues, Soledad, parece que de pronto tu futuro está lleno de opciones. La plaza de maestra, el dinero del premio, una oportunidad de negocio y ahora una casa. Vaya contraste con lo que tus hijos habían planeado para ti». Su comentario punzante cortó la emotividad del momento, recordándonos la dura realidad que se había expuesto esta noche. Mis hijos deliberadamente me habían mantenido pequeña, dependiente y aislada, mientras yo siempre me había sacrificado para darles cada oportunidad de crecer. Esteban se levantó de golpe. «Esto es ridículo». «¿Mamá? No puedes estar considerando en serio aceptar limosnas de un hombre que te abandonó hace décadas». El rostro de Ignacio se endureció. «No la abandoné», me rompió el corazón. Me hice a un lado porque ante todo quería su felicidad. Me miró. «Algo que sus propios hijos parecen incapaces de hacer». «Eso no es justo», protestó Paloma. «Amamos a nuestra madre. Amar sin respeto no es amor», observó Teodoro. «Es posesión». Levanté la mano, silenciando la discusión que se gestaba. «Basta. Esto ya ha ido mucho más allá de lo que pretendía cuando vine esta noche». Miré alrededor de la mesa a los invitados, muchos de los cuales ya estaban abiertamente fascinados por el drama que se desarrollaba. «Les pido disculpas por interrumpir su velada». «No te disculpes», dijo la reportera. «Esta es la conversación más honesta que he presenciado en años». Me levanté, de repente sintiendo el peso emocional de todo lo que había sucedido. «Ignacio, Teodoro, gracias a ambos por su generosidad y apoyo. Necesitaré tiempo para considerar todo». Me giré hacia mis hijos. «En cuanto a ustedes tres, creo que ya hemos dicho suficiente por esta noche». Paloma también se puso de pie, finalmente perdiendo la compostura. «Mamá, por favor, no te vayas así. Déjanos explicar». «¿Explicar qué?», pregunté con cansancio. ¿Cómo justificaron aprovecharse de mi confianza? ¿Cómo se convencieron de que mantenerme dependiente era de algún modo por mi bien? O quizás cómo racionalizaron gastar mis ahorros en lujos mientras yo batallaba para pagar lo básico. «Cometimos errores», admitió Azucena, con lágrimas corriendo por su rostro. «Errores terribles. Pero somos tus hijos. ¿Eso no cuenta para algo?». «Lo fue todo», la corregí. «Por eso les di todo lo que tenía. Y por eso esta traición duele tanto». Esteban, siempre el más terco de mis hijos, hizo un último intento por recuperar el control. «Estás siendo manipulada, mamá. Este hombre aparece con grandes promesas y de repente estás dispuesta a darle la espalda a tu propia familia». Sostuve la mirada de mi hijo con firmeza. «No le estoy dando la espalda a nadie, Esteban. Simplemente me estoy defendiendo. Algo que debí haber hecho hace mucho tiempo».
Ignacio se levantó a mi lado. Soledad, mi coche está afuera si quieres irte. Asentí con gratitud. La idea de escapar de esa atmósfera tan tensa era sumamente atractiva. Espera, dijo Paloma desesperada. La casa familiar. Dijiste que encontraste la manera de comprarla de nuevo. ¿Cómo? ¿Cuándo? Vacilé. Luego decidí que la verdad era el único camino ahora. Hace 6 meses empecé a dar clases al nieto de la pareja que compró nuestra casa. Cuando mencionaron que planeaban vender, les pregunté si considerarían vendérmela a mí. ¿Pero cómo pudiste pagarla?, preguntó Esteban, evidente la confusión en su voz. No pude, admití. No sola. Pero la señora Consuelo, mi casera, sí pudo. Su difunto esposo le dejó una buena herencia y ella ha estado buscando propiedades para invertir. Hicimos un trato. Ella puso el dinero y yo se lo iré pagando poco a poco con mi pensión de maestra y el ingreso de mi nuevo puesto en Westridge. Mis hijos me miraban, claramente batallando por conciliar a esta mujer decidida y con iniciativa con la madre dependiente que creían conocer. ¿Hiciste todo eso sin decirnos nada?, preguntó Azucena. Sí, respondí sin más. Así como ustedes tomaron decisiones sobre mi vida y mi futuro sin decirme nada. Un silencio pesado llenó la sala. La comparación era innegable. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó al fin Paloma con una voz chiquita. Tomé el pequeño paquete envuelto que había traído, la escritura de la casa familiar, y lo guardé de nuevo en mi bolso. Ahora me voy a casa a pensar en la oferta de trabajo, en la propuesta de Ignacio, en la casa, en todo. ¿Y nosotros? La voz de Esteban ya no sonaba a la defensiva, sino con preocupación genuina. ¿Y nosotros, mamá? Miré a mis 3 hijos, a estos adultos que crié, amé y por los que lo sacrifiqué todo, y sentí esa mezcla complicada de decepción, esperanza y amor que solo un padre puede conocer. Eso depende de ustedes, les dije con sinceridad, de si pueden aprender a verme como una persona completa, no solo como su madre, de si están dispuestos a construir una relación basada en el respeto mutuo y no en la obligación ni en el control. Me giré para irme, pero la voz de Paloma me detuvo. Mamá, por favor, solo dinos una cosa antes de que te vayas. Su voz se quebró. ¿Algún día podrás perdonarnos? Me detuve en el umbral, con Ignacio esperando pacientemente a mi lado. La pregunta flotaba en el aire, cargada con décadas de historia y las dolorosas revelaciones de la noche. Mi respuesta determinaría no solo mi relación con mis hijos, sino el tipo de mujer que sería en adelante. El perdón no es un regalo que pueda darles esta noche, dije al fin. Es un camino que tendríamos que recorrer juntos. La pregunta es, ¿están dispuestos a caminarlo conmigo? No como los hijos que me necesitan, ni como los adultos exitosos que creen haberme superado, sino como personas que valoran quién soy en realidad. Con esa pregunta flotando en el aire, tomé del brazo a Ignacio y salí de la mansión de Paloma hacia la nevada noche de Navidad, dejando atrás a mis hijos atónitos y los restos de su fiesta. Lo que me esperaba fuera de esas puertas lo cambiaría todo, no solo para mí, sino para todos nosotros. 3 meses pasaron como un sueño. El invierno se deshizo en la temprana primavera, y con él, mi vida se transformó de maneras que jamás hubiera imaginado aquella noche de Navidad. Sentada en la terraza de lo que ahora era nuestra casa junto al lago en Lago de Chapala, veía la neblina matutina elevarse sobre el agua. En la laptop frente a mí estaba el borrador final del plan de estudios que había desarrollado para el nuevo programa comunitario de Westridge. Teodoro cumplió su palabra y ese puesto no solo me dio estabilidad económica, sino también un renovado sentido de propósito. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Paloma. Estamos como a 20 minutos, llevamos la comida como prometimos. Sonreí, sintiendo esa mezcla conocida de ilusión y desconfianza que había marcado estas visitas familiares tan calculadas en los últimos meses. Después de aquella cena de Navidad tan explosiva, habíamos establecido una tregua frágil que requería esfuerzo de todos. El primer mes fue el más difícil. Mis hijos, sorprendidos por mi repentina independencia y por las verdades sobre su traición,
Reaccionaron como siempre. Paloma con su estrategia calculadora, Esteban con enojo a la defensiva y Azucena con súplicas emocionales. Pero yo me mantuve firme en mis límites, insistiendo en que la reconciliación solo sería con nuevas condiciones. Jenny, ¿qué opinas? Ignacio apareció con 2 tazas de café y se sentó junto a mí. Hoy en día valen por lo menos $1, bromeé, aceptando la taza caliente con gratitud. Ignacio había sido mi apoyo en toda esta transición, siempre presente sin pedirme más que amistad. La sociedad de negocios marchaba bien. Mis métodos educativos junto con su talento para las inversiones ya habían despertado interés en escuelas de 3 estados. ¿Nerviosa por hoy?, preguntó con suavidad. Suspiré. Un poco. Es la primera vez que vienen los 3 juntos. Las visitas anteriores habían sido de 1 en 1. Bien, dijo Ignacio con firmeza. Necesitan aprender a verte como una persona. No solo como una madre a la que pueden manejar entre todos. Las sesiones de terapia familiar que yo había exigido sacaron a la luz hasta qué punto mis hijos habían colaborado para controlarme después de que vendí la casa. Lo que al principio justificaron como protección se convirtió en control, luego en abandono y finalmente en engaño. Enfrentar esas verdades incómodas fue doloroso para todos. ¿Crees que estamos haciendo lo correcto?, pregunté, señalando el sobre manila sobre la mesa, el que contenía los papeles de nuestra casa familiar. Ignacio cubrió mi mano con la suya. Creo que les estás dando la oportunidad de demostrar que cambiaron. Lo que hagan con ella depende de ellos. El sonido de llantas sobre la grava anunció su llegada. Enderecé los hombros y respiré hondo. Por más límites que hubiera puesto, ver a mis 3 hijos juntos aún despertaba en mí esa necesidad materna de arreglar todo, de que todo estuviera bien. Pero ya no era solo una madre. Era Soledad Vargas, educadora, socia, dueña de su casa y mujer con sus propios sueños y ambiciones. Eso era algo que los 4 todavía estábamos aprendiendo a manejar. Salieron del coche de Paloma, visiblemente incómodos en este entorno tan desconocido. Esteban cargaba una enorme canasta de picnic mientras Azucena sostenía un ramo de flores primaverales. Paloma, como siempre la organizadora, indicaba con gestos sutiles por dónde acercarse. «Mamá», llamó Azucena adelantándose a sus hermanos. Me abrazó con cariño, poniéndome las flores en las manos. «La casa está preciosa. Esas ventanas son increíbles». «Gracias», respondí, recibiendo las flores con gusto sincero. «Aquí se respira mucha paz». Esteban y Paloma se acercaron con más cautela, con la mirada recorriendo la impresionante propiedad. «¿Por qué cambiar del garaje de Doña Consuelo?», comentó Esteban con un tono cuidadosamente neutral. «La vida está llena de sorpresas», contesté serena. Ignacio se levantó para saludarlos, extendiendo la mano. «Bienvenidos. Espero que el camino haya estado tranquilo». Paloma le estrechó la mano con cortesía profesional. «Gracias por recibirnos, señor Salazar». «Ignacio, por favor», corrigió con suavidad. «Aquí todos somos adultos». Un silencio incómodo se instaló, cargado con la historia no dicha entre nosotros. Entonces Esteban carraspeó. «Trajimos comida», anunció, levantando la canasta. Paloma insistió en encargar de ese nuevo lugar francés, pero yo agregué algunos platillos del nuevo menú de primavera de mi restaurante también. «Y yo traje esas galletas de limón que siempre te encantaron», añadió Azucena. Ese gesto me conmovió. Estaban intentando, cada quien a su manera. Suena perfecto. Comamos aquí afuera mientras el clima lo permita. Mientras acomodábamos la elegante comida sobre la mesa de la terraza, noté cómo mis hijos me observaban atentos, estudiando mis gestos con Ignacio, notando mi comodidad en este nuevo entorno, quizás buscando rastros de la madre que recordaban en esta mujer más segura que tenían delante. Entonces Paloma comenzó, mientras nos sentábamos alrededor de la mesa. «¿Cómo va lo del desarrollo curricular?» «Muy bien», respondí. «El programa piloto se lanza en 3 escuelas el próximo mes. El enfoque de tu mamá para integrar la literatura con el aprendizaje socioemocional es revolucionario», agregó Ignacio. «Ya hemos recibido interés de editoriales educativas». Esteban arqueó una ceja.
Sigue sonando raro oír que nuestra madre es revolucionaria. Solo porque nunca te tomaste la molestia de preguntar por su trabajo, observó Ignacio con calma. Le lancé una mirada de advertencia. Habíamos acordado mantener la calma, sin importar las provocaciones. Eso es cierto, reconoció Esteban, para mi sorpresa. Las sesiones de terapia familiar dejaron claro lo poco que pusimos atención a la vida profesional de mamá. Azucena asintió, con la mirada baja. Veíamos lo que queríamos ver, una mamá que solo existía para nosotros. ¿Y ahora? Pregunté en voz baja. Paloma me sostuvo la mirada. Ahora intentamos verte como eres, no solo como nuestra madre, sino como una mujer con su propia vida y logros. Ese simple reconocimiento me arrancó unas lágrimas inesperadas. Era todo lo que había querido, ser vista y valorada por todo lo que soy. Alcancé el sobre Manila. Por eso los reuní hoy, para hablar de la casa familiar. Sus rostros se tensaron de inmediato. Sabemos que no tenemos derecho a reclamar nada, dijo Paloma con cuidado, no después de lo que hicimos. Abrí el sobre y extendí los papeles sobre la mesa. He creado un fideicomiso. La casa quedará a nombre de los 4 como beneficiarios. Ninguno de nosotros podrá vender sin el acuerdo unánime. Ellos miraron los documentos con los ojos bien abiertos, sin poder creerlo. ¿Pero por qué?, preguntó Esteban. Después de todo lo que pasó, ¿por qué nos incluirías? Tomé aire hondo porque esa casa representa la historia de nuestra familia, lo bueno y lo malo. Tu padre y yo criamos a tu familia ahí. Mamá, susurró Azucena con lágrimas recorriendo su rostro. No merecemos esto. Esto no se trata de merecer, les expliqué. Se trata de sanar, de encontrar una manera de seguir adelante honrando el pasado sin quedarnos atrapados en él. Ignacio me apretó la mano con cariño, y por primera vez mis hijos no reaccionaron con rechazo al gesto. Hay condiciones, seguí. El fideicomiso incluye reuniones familiares periódicas, terapia continua y transparencia financiera. Todos aportamos para el mantenimiento según nuestras posibilidades. Paloma asintió despacio, su mente de negocios ya procesando los aspectos prácticos. Es justo, más que justo, es una segunda oportunidad. Esteban dijo en voz baja, una que no nos ganamos. A veces, observó Ignacio, los regalos más valiosos son los que no merecemos. Miré a mis 3 hijos, adultos con defectos, complejos, que me habían herido profundamente, pero seguían siendo parte inseparable de mi corazón. No les estoy dando esto porque haya olvidado lo que pasó. Se los doy porque recuerdo quiénes fuimos antes y creo en lo que podemos llegar a ser. Azucena buscó mi mano sobre la mesa. ¿Algún día podrás perdonarnos, mamá? Pensé bien mi respuesta. El perdón no es un solo momento, Azucena. Es un proceso. Uno que recorreremos juntos, día a día. Esteban levantó su vaso de agua por los nuevos comienzos entonces y por nuestra madre, que nos enseñó la lección más difícil de todas al finalmente defenderse. Cuando chocamos los vasos bajo el sol de primavera, sentí cómo me invadía una paz profunda. El camino por delante no sería fácil. La confianza, una vez rota, tarda en reconstruirse. Pero por primera vez en años, me sentí esperanzada por nuestro futuro como familia. Más tarde, mientras Ignacio y yo estábamos en la terraza viendo a mis hijos caminar por la orilla del lago conversando entre ellos, él pasó su brazo por mi cintura. ¿Sabes?, dijo en voz baja. Esa cajita de terciopelo no solo tenía una llave de la casa. Lo miré, sintiendo cómo el calor me llenaba el pecho. Me preguntaba cuándo ibas a mencionar eso. Él sonrió. Pensé que sería prudente dejar que se calmara el drama familiar primero, pero cuando estés lista para ver qué más había ahí, solo dímelo. Me recargué en él, mirando a mis hijos lanzar piedritas sobre la superficie del lago. Estaban intentando, de verdad intentando, ser mejores personas, mejores hijos, y yo me estaba convirtiendo en una versión más fuerte y mejor de mí misma. Creo, dije, girando hacia el hombre que había esperado 40 años por una segunda oportunidad, que por fin estoy lista para lo que venga.
Mientras el sol brillaba sobre las aguas del lago y las risas de mis hijos llegaban desde la orilla, entendí que a veces el mayor acto de amor no es el sacrificio, sino la verdad. Al defenderme por fin, les había dado a mis hijos la oportunidad de estar conmigo, no como mis cuidadores ni como dependientes, sino como iguales en un viaje compartido de crecimiento y redención. Y ese quizá fue el regalo más valioso de todos. Las semanas siguientes transcurrieron con una serenidad que todavía me resulta ajena, como si no terminara de acostumbrarme a vivir sin el peso de la vergüenza ni la ansiedad de sentirme una carga. A veces me levanto antes que el sol y camino descalza por la terraza de la casa en Chapala, sintiendo la madera tibia bajo mis pies y el aire fresco del lago llenando mis pulmones. Poco a poco, este lugar no solo se ha convertido en mi refugio, sino también en el escenario donde estoy aprendiendo a ser simplemente yo. Mis hijos siguen viniendo cada fin de semana. Algunas visitas son torpes, con silencios incómodos y miradas que evitan las mías. Pero otras son francas, llenas de preguntas honestas, de risas tímidas, de memorias recuperadas. Paloma ha dejado de darme órdenes y ahora me pide consejos. Esteban se ha sentado a mi lado más de una vez para contarme sus miedos, esos que nunca se permitió expresar. Y Azucena llora menos, y cuando lo hace, ya no me pide perdón, simplemente me abraza y me dice que me quiere. Ignacio también se ha vuelto parte de mi vida diaria. No hay promesas apresuradas entre nosotros ni necesidad de definiciones. Solo está allí, apareciendo con un café caliente por las mañanas, arreglando las bisagras de las ventanas, escuchándome sin intentar salvarme. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiéramos tenido nuestro tiempo hace 40 años. Pero ya no me atormenta la respuesta. Lo importante es que lo tenemos ahora. El proyecto educativo que desarrollé con Teodoro está por lanzarse a nivel nacional. La semana pasada viajé a la Ciudad de México para presentar el programa en un congreso, y por primera vez hablé frente a cientos de personas, sin sentir que debía disculparme por ocupar espacio. Cuando regresé a Chapala, Ignacio me esperaba en el embarcadero con una flor de bugambilia en la mano. «Eres más valiente de lo que crees», me dijo, y yo me permití creerle. Hoy, en particular, es un día importante. He decidido invitar a mis hijos a pasar la noche aquí, no por obligación ni para darles otra lección, sino para que vean, con sus propios ojos, quién soy ahora y cómo he decidido vivir. Mientras acomodo las velas en el comedor y reviso las camas de huéspedes, siento una mezcla extraña de nerviosismo y esperanza. No espero que todo sea perfecto, pero sí deseo que lo intenten. Cuando llegan, traen consigo el bullicio propio de una familia que se está reconstruyendo, bolsas de pan dulce, cajas con tamales y hasta un mariachi que Esteban contrató para romper el hielo. Paloma se encarga de la mesa con una delicadeza que antes no conocía en ella. Azucena, entre bromas y carcajadas, se pone a organizar las flores en jarrones mientras tararea una canción. Por primera vez en mucho tiempo me siento una anfitriona y no una intrusa. Después de la cena, salimos todos a la terraza con chocolate caliente. Las estrellas se reflejan en el lago y una brisa ligera nos envuelve. Paloma me entrega una pequeña caja, sencilla pero envuelta con cuidado. «No es suficiente», dice, «pero queríamos que supieras que sí valoramos lo que has hecho por nosotros». Al abrirla, encuentro un colgante de plata con 3 pequeñas piedras, cada una grabada con las iniciales de mis hijos. Se me forma un nudo en la garganta. Por un momento no puedo hablar. Solo los miro, uno por uno, y me doy cuenta de que esta es la familia que siempre quise. Imperfecta, sí, pero consciente, intentando ser mejor. Ignacio, a mi lado, me toma la mano y susurra, lista para ver lo que había en la otra mitad de la cajita de terciopelo. Sonrío, sorprendida y curiosa, pero asiento. Él saca de su bolsillo una segunda llave, esta más pequeña, delicada. «La bodega junto al embarcadero», explica. «Ahí guardé todo lo que alguna vez soñamos. Fotos, cartas, planes. Pensé que algún día volverías y querrías recordarlo todo. No puedo evitar reír y llorar al mismo tiempo. Mañana», le digo, «mañana lo abrimos juntos».
Cuando la noche avanza y mis hijos se retiran a sus cuartos, yo me quedo en la terraza con Ignacio, mirando cómo las luces del pueblo parpadean a lo lejos. Pienso en la mujer que era aquella Navidad, con su abrigo raído y un regalo que nadie quería abrir. Y luego pienso en la mujer que soy ahora, fuerte, independiente, completa. Quizá por primera vez en mi vida me siento digna de mi propio amor, de mis logros, de mi historia. El lago está tranquilo, reflejando las estrellas como si quisiera recordarme que hay belleza incluso en las aguas más profundas y oscuras. Y mientras Ignacio me cubre con una manta y mis hijos duermen bajo este techo que alguna vez creí perdido, entiendo que no importa cuán rota haya estado nuestra familia, ni cuán largo y doloroso haya sido el camino. Aquí, en esta casa junto al lago, estamos comenzando de nuevo. Y eso, me digo a mí misma con una sonrisa serena, ya es más que suficiente. Desde lo más profundo de mi corazón, quiero compartir con todos una lección que me tomó casi toda una vida aprender. Nunca permitas que nadie, ni siquiera tus propios hijos, defina tu valor o decida por tu vida. El amor verdadero debe ir acompañado de respeto, y el sacrificio ciego solo hace que te olvides de ti mismo. No temas alzar la voz para reclamar tu lugar. No tengas miedo de salir de la sombra del pasado para vivir auténticamente, porque solo cuando te atrevas a amarte a ti mismo, los demás aprenderán a amarte y valorarte. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.